Hoy te cuento la historia de un chico, nacido en un mundo donde los ciudadanos vivían en constante guerra con una especie de máquinas con vida propia, las cuales eran capaces de arrasar con ciudades enteras. Por eso mismo se vieron en la obligación de conformar escuadrones conocidos como los 86, individuos altamente entrenados que se encargaban de enfrentar a dichas máquinas, y quienes lamentablemente eran obligados a luchar en el frente hasta perder la vida. Y es en este mundo donde conocemos a nuestro prota, quien gracias a sus habilidades con las que era capaz de arrasar con cientos de oponentes en las peores circunstancias, llegó a ser conocido como la Parca sin cabeza, un chico extremadamente frío y solitario, quien tenía el rol de acabar con la vida de sus compañeros, quienes eran incapaces de seguir luchando, dándoles un fin honorable, y de hecho él siempre era el único sobreviviente en todos los escuadrones en los que participaba. Eso sí, en el camino terminó conquistando a varias de sus compañeras de pelotón, e incluso a una de las militares quienes los habían enviado a ese lugar. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo 86. La historia comienza ubicándonos en una especie de campo de batalla, donde un escuadrón estaba siendo enviado hacia su perdición por su líder, quien les comentó que no tendrían forma de salir con vida de un enfrentamiento como ese, pero no tenían permiso de retirarse hasta ser eliminados. O bueno, eso fue lo que él creía, ya que gracias a nuestro prota, el escuadrón consiguió salir con vida de esa situación. Pero bueno, luego de esto conocemos a nuestro prota, quien era conocido como Undertaker o la Parca sin cabeza, quien de hecho era el capitán de uno de los escuadrones de 86. Individuos que eran entrenados desde muy pequeños para tripular a los Juggernaut, una especie de vehículos con los que hacían frente a la Legión, una inteligencia artificial con la que su reino se encontraba en guerra desde hace ya algunos años. Lamentablemente estos chicos habían sido excluidos completamente de su sociedad, obligándolos a cumplir con la tarea de defender su frontera, poniendo en riesgo sus vidas, y de hecho muy pocos de ellos conseguían sobrevivir por mucho tiempo. Después de todo, las condiciones en las que eran obligados a combatir eran inhumanas, prácticamente eran obligados a luchar hasta que fuesen eliminados. Por cierto, entre todos ellos, nuestro prota era quien más destacaba, ya que el tipo, además de contar con una personalidad fría y calmada, contaba con habilidades en combate sumamente pulidas. De hecho, era el 86 que por más tiempo había conseguido mantenerse con vida. Pero bueno, luego de esto nos ponen un poco más en contexto, presentándonos a esta chica de aquí, Lena, una capitana al servicio de la República de Magnolia, quien nos explica que en ese lugar los militares hacían creer a su población que usaban drones no tripulados, conocidos como Juggernauts, para enfrentar a la Legión. Lo que no sabían era que dichas máquinas estaban tripuladas por los 86, individuos que luego de que la guerra comenzase, habían sido despojados de su ciudadanía y de todos sus derechos, para convertirlos en carne de cañón, enviándolos al frente a combatir hasta colgar los tenis. Claro, todo eso era información que los hijos de fruta de los militares mantenían oculta, para evitar cualquier problema con los ciudadanos. Pero bueno, vemos como esta última era una de las pocas militares que trataban con respeto a los 86, ya que nos explican que ella era una handler, personas que se encargaban de darles instrucciones a los escuadrones de 86 sobre los mejores planes de acciones para tomar en batalla, comunicándose con ellos con una especie de aparato que le permitía contactarse con ellos mentalmente. De hecho, esta última había sido la líder de varios escuadrones. Lamentablemente, ninguno de ellos conseguía sobrevivir por mucho tiempo, ya que conforme el tiempo pasaba, los pobres chicos eran enviados a misiones cada vez más difíciles, y a pesar de que hacía todo lo posible para ayudarlos, no servía de mucho, y tarde o temprano, todos terminaban siendo aniquilados en el campo de batalla. Pero bueno, luego de ponernos en contexto, Lena fue citada por su superior para asignarla a un nuevo escuadrón de 86. Después de todo, los miembros del suyo habían sido aniquilados. Una vez en su despacho, el tipo le explicó que el escuadrón al que sería asignada estaba conformado por veteranos, quienes habían sido capaces de sobrevivir durante varios años en el frente.
Su nombre era Superheart, un escuadrón de élite cuyos miembros habían sido los únicos sobrevivientes de otros escuadrones. Aunque la chica no entendía por qué le daba a ella, quien aún era inexperta, un escuadrón tan importante. Quizá alguien más capacitado debía hacerse cargo de ellos. No obstante, el tipo le reveló el porqué de ello. Resulta que ningún handler quería tomar el cargo, ya que nadie quería trabajar con el líder del escuadrón, quien era conocido como la Parca sin cabeza, uno de los mejores guerreros en el frente, ya que aquellos que lo habían hecho siempre terminaban quitándose la vida y aún no entendían el porqué de ello, así que la mayoría temía correr el mismo destino que ellos. La chica, como era de esperarse al principio la idea, pareció asustarla, pero al final aceptó. Después de todo, para ella era un honor trabajar con las personas que por tanto tiempo habían protegido su reino sin recibir prácticamente nada a cambio. Eso sí, antes de que lo hiciese, su mejor amiga le aconsejó que tuviera cuidado, ya que los rumores que corrían acerca de Undertaker eran aterradores. Se decía que ese tipo era prácticamente un monstruo y quien quizá contaba con alguna habilidad rara. Solo así se podía explicar que hubiese sido capaz de sobrevivir durante tanto tiempo en el frente. Tras esto, regresamos nuevamente a la base, donde se encontraba el escuadrón de nuestro prota, y vemos como estos últimos pasaban sus días con normalidad, tratando de disfrutar todo el tiempo que pasaban juntos. Después de todo, no sabían cuándo podría ser su último día con vida, ya que a menudo eran enviados a misiones con niveles de dificultad muy altos, y de las cuales solo algunos conseguían regresar. No obstante, esto no parecía afectar su felicidad, ya que querían disfrutar al máximo sus últimos momentos juntos. Por otro lado, vemos como a diferencia de ellos, nuestro prota se mantenía al margen, pasando sus días aislado y con la única distracción de la lectura. Eso sí, a menudo compartía el tiempo de la comida con sus camaradas, ya que lo único que tenían era a ellos mismos, y de hecho solían pasársela bastante bien, burlándose de los handlers que continuamente se les eran asignados, pero ninguno era capaz de soportar la presión que la Parca ejercía sobre ellos. Por cierto, el verdadero nombre del chico era Shin Nosen, pero bueno, a pesar de que estos pasaban buenos momentos juntos, las batallas siempre volvían a ellos. Un día podían estar disfrutando de una cena juntos y al siguiente recibir una herida mortal que les causaría la muerte. Además, vemos como cuando alguno de los integrantes de su pelotón recibió una herida mortal, nuestro prota era quien se encargaba de acabar con su vida para que no sufriera demasiado. Era por ello que el chico se había ganado el apodo de la Parca, ya que había tenido que encargarse de hacer descansar en paz a más de 486 que lucharon a su lado, mientras los demás solo podían ver como poco a poco sus camaradas iban cayendo en batalla. Por cierto, tras acabar con sus vidas, el chico se encargaba de recolectar pequeños fragmentos de sus vehículos para llevarlos consigo y honrar sus memorias. Pero bueno, a pesar de quedar afectados por la pérdida de sus compañeros, tras concluir la misión, aquellos que conseguían sobrevivir regresaban a su base y continuaban disfrutando de lo poco que les quedaba con vida. Eso era lo único que podían hacer para honrar a sus camaradas caídos, mientras que el prota, como de costumbre, continuaba aislándose del resto y guardando los fragmentos que recolectaba. No obstante, mientras se encontraba en medio de ello, la chica de antes se comunicó con el escuadrón para comentarles que a partir de ese momento, ella sería la handler que estaría a su cargo, explicándoles que esperaba que pudiesen llevarse bien. Claro, como de costumbre, los 86 la veían como una hija de fruta más, que no duraría mucho en el cargo, una vez conociera las habilidades del prota, y al igual que el resto de handlers anteriores, terminaría dejando el puesto, o incluso autoeliminándose, aunque la dichosa habilidad del chico la conoceremos más adelante. Pero bueno, Shin, a diferencia de sus compañeros, quienes veían prácticamente como escoria a la nueva handler, se presentó con ella con su nombre clave, Undertaker, diciéndole que estaría atento a sus órdenes y esperaba poder trabajar bien junto a ella. Esto sorprendió a la chica, quien creía que la personalidad del chico era muy diferente a los rumores que había escuchado hasta ahora. Por otra parte, al día siguiente, el chico se presentó al taller de reparación para comprobar los daños que su vehículo había sufrido en el último combate, y de hecho fue reprendido por su mecánico, quien era uno de los pocos nobles que servía en el frente junto a ellos, y quien le dijo que debía dejar de destruir sus vehículos en cada misión en la que participaba. Sin embargo, el chico le respondió que no podría hacer eso. Después de todo, esas máquinas no eran capaces de seguirle el ritmo en medio de la batalla, pero si lo deseaba, podía reponer las piezas dañadas con parte de los vehículos de sus compañeros caídos. Algo que, a diferencia de los otros, quienes creían que eso podría traerles mala suerte, a este último le agradaba, ya que para él era una manera de llevar a sus camaradas caídos consigo. Por cierto, vemos como este último tenía cientos de fragmentos de las naves de todos los compañeros a los que había tenido que arrebatarles la vida a lo largo de sus últimos años en la milicia, y ahora entendemos mejor por qué era conocido como una Parca.
Por cierto, mientras tanto, conocemos a algunos de los personajes importantes del escuadrón, como Kurena, Anju, Ryder, Tio, Daya y Kai. Mientras el escuadrón disfrutaba un poco, conocemos parte de la habilidad del prota, quien al parecer era capaz de sentir la presencia de las máquinas de la Legión, una habilidad que resultaba muy útil, ya que gracias a ello fue capaz de avisarle a todo el escuadrón que debían prepararse, ya que un grupo grande de máquinas estaba por llegar hasta su base. De hecho, su habilidad era capaz de localizarlos, incluso antes que los propios radares de la República. Además de ello, vemos como el chico era un genio ideando estrategias, dándoles instrucciones claras a cada miembro de su pelotón de los lugares que tenían que ocupar durante el enfrentamiento. De esa manera, era capaz de reducir el número de bajas. Claro, en parte eso lo había aprendido con todos los años de experiencia, luchando en la vanguardia. Por su parte, cuando Lena se comunicó con ellos, no podía creer que ya se encontraran en puntos estratégicos para la llegada de las máquinas, cuando ella se había enterado de su llegada por los radares hace solo unos minutos. Pero el prota prefirió no darle detalles y comenzar de una vez por todas con el enfrentamiento. Una vez el combate dio inicio, Lena no podía creer lo que estaba presenciando. Las habilidades de Shin eran prácticamente inhumanas. No solo estaba siendo capaz de dirigir a un escuadrón dándole parámetros de a dónde moverse para acorralar a los Legions, sino también la manera en la que manipulaba su vehículo era sorprendente. Era capaz de moverlo en formas en las que jamás se lo hubiese imaginado. De hecho, él era quien parecía más un monstruo que los propios Legions, que no podían hacer nada ante sus habilidades. Claro, la chica no quería quedarse de brazos cruzados, así que intentó mandarle las ubicaciones de los generales de los Legions, pero el prota le pidió que no interviniese, ya que haciendo eso solo conseguiría distraerlos, algo que sería fatal al encontrarse en una pelea en la que un solo error podía significar colgar los tenis para cualquiera de ellos. Y bueno, al final, gracias a sus instrucciones y a lanzarse de frente ante gran parte de los Legions, el escuadrón del prota había conseguido al menos sobrevivir a otra oleada de las criaturas. Y por suerte esta vez, se habían evitado bajas. Lo malo era que esa era solo una de las muchas batallas que estaban por llegar. Por su parte, vemos como Lena no podía creer las habilidades con las que Shin contaba, y ahora comprendía el porqué. Era la 86 que más tiempo había sobrevivido en el campo de batalla. Sin embargo, la decepcionaba saber que no había podido hacer nada para ayudarlos en la misión. De hecho, más bien terminó siendo un estorbo con sus indicaciones fuera de tiempo. Pero bueno, mientras tanto nos ponen un poco más en contexto del por qué los 86 eran tratados de esa manera, ya que mientras los reclutas de la milicia eran entrenados para convertirse en handlers, nos revelan que a la población se les hacía creer que los Juggernauts no eran tripulados por nadie. Sin embargo, la mayoría sabían que en realidad sí eran conducidos por los 86, aunque creían que se trataban de humanos menos desarrollados. Pero Lena intentó hacerles ver que eso era falso. Esos chicos eran muy similares a ellos, y de hecho cuando la Legión comenzó a atacar, aquellos que no contaban con pelo y ojos de color plateado habían sido llevados al Distrito 86 para convertirlos en armas humanas. Era por ello que eran conocidos como 86. Pero a pesar de que intentó hacerles ver que no podían continuar tratando a esos chicos de esa forma, a los nobles parecía importarles un carajo, siempre y cuando ellos continuaran tan cómodos como hasta ahora. Pero bueno, regresando con el prota, mientras todos se divertían, nos revelan el por qué siempre leían sus tiempos libres, comentándole a Anju, la chica de antes, que eso le ayudaba a calmar su habilidad. Esto ya que al parecer su poder tenía algunos efectos secundarios en él, aunque claro, todo ello lo iremos descubriendo con el tiempo. Por cierto, mientras conversaban fueron interrumpidos por Lena, quien ya llevaba varios días conectándose con ellos a la misma hora, ya que según esta última quería establecer una conexión para poder ayudarlos de mejor manera, aunque a la mayoría les disgustaba. Después de todo la veían prácticamente como una escoria. Aún así el prota trataba de ocultar eso y tratarla de buena manera, haciéndole creer que seguirían sus consejos para mejorar en el campo de batalla. Pero bueno, al día siguiente vemos como los 86 continuaban disfrutando de su día a día, y de hecho mientras las chicas tomaban una ducha en el río, Daya, convencido por Haruto, y Teo decidieron echar un vistazo, ya que aunque al principio no sabían si hacerlo, al final recordaron que ni siquiera sabían si podrían volver a tener una oportunidad como esa luego de la siguiente misión. Mientras tanto las chicas se encontraban molestando a Kurena, ya que descubrimos que esta guardaba sentimientos románticos hacia Shin, quien de hecho ya había salvado su vida varias veces.
No obstante, no era la única, ya que varias de las chicas del escuadrón estaban interesadas en él y le comentaron que si no se daba prisa, ellas se lo adelantarían. Incluso una de ellas planeaba hacer una visita nocturna si no se apresuraba a confesarle sus sentimientos, ya que al menos haría eso antes de que perdiese la vida en alguna misión. Después de todo, la personalidad fría y estoica del chico llamaba la atención de todas. No obstante, mientras conversaban, terminaron descubriendo que los chicos de antes las espiaban y obviamente les dieron su merecido. Por cierto, descubrimos que Anju y Daya se encontraban en medio de una especie de relación romántica. Y bueno, una vez entrada la noche, como ya era costumbre, Lena se contactó con el grupo nuevamente. De hecho, llevaba varias semanas haciéndolo, tratando a todos con mucha amabilidad, incluso conversando de algunos temas personales con estos últimos. No obstante, vemos como a Kurena esto parecía molestarle, ya que estaba celosa por la relación que el prota tenía con esa handler. Por su parte, Daya intentó calmarla, diciéndole que no se preocupara. Tarde o temprano esa chica, al igual que los otros, terminaría aburriéndose y dejaría de contactarse con ellos. Aunque Kurena estaba molesta porque no podía creer que sus compañeros se comportaran tan amablemente con alguien quien era una de las albas responsables de que ellos se encontraran en esa situación. Pero bueno, regresando a la reunión, la conversación con Lena parecía bastante amena. Incluso una de las 86 había comenzado a llevarse bastante bien con la chica. Después de todo, ella sabía que no todos los albas eran malos, así como no todos los 86 buenos. Por ello no podía discriminar a nadie. Incluso comenzó a tener una amistad con la chica, quien le comentó que esperaba que apenas su servicio terminase pudiesen conocerse, ya que según esta última, los 86 solo servían durante 5 años y tras hacerlo podían hacer lo que quisieran. Lo que no sabía era que todo ello era falso. De hecho, eso era una simple promesa vacía. Después de todo, ningún 86 durante tanto tiempo como para completar su servicio en la milicia. De hecho, conforme más tiempo pasaba, los albas los enviaban a misiones cada vez más difíciles para que fuese prácticamente imposible que completaran el periodo de 5 años. Paralelamente con esto, vemos como Lena había llegado a tomarles mucho aprecio. Incluso se había enterado de varios datos interesantes de ellos, como que tenían un pequeño gato que habían encontrado en medio de uno de los muchos pueblos destrozados por los Legions. Además, tras terminar su conversación, le pidió ayuda a su amiga para tratar de encontrar los mapas más actualizados de toda la región en la que se encontraban combatiendo en ese momento, ya que de esa manera podrían utilizar el perímetro a su favor en los enfrentamientos y no depender tanto de sus instintos y de las indicaciones del prota. No obstante, había encontrado esos mapas demasiado tarde, ya que antes de que pudiese enviarles esa información, un ataque de los Legions tomó por sorpresa a los chicos, quienes tuvieron que combatir en medio de la noche y con muy poca visibilidad. A causa de eso, aunque Lena intentó advertirles de algunos pantanos en la zona, fue demasiado tarde. Y la chica con quien había compartido antes, por culpa de uno de ellos, terminó perdiendo la vida a manos de los Legions, diciendo como sus últimas palabras que no quería perder la vida de esa manera. Obviamente esto impactó tanto a la chica que rápidamente intentó disculparse con el pelotón por no haber podido hacer más por ellos. No obstante, sus palabras hicieron enfurecer a Teo, quien, bastante afectado por la pérdida de su amiga, descargó su furia con la chica, diciéndole que por qué continuaba siendo tan hipócrita cuando ella era una de las responsables de que en ese momento fuesen carne de cañón para los Legions. Además, solía decir que se interesaba mucho por ellos, pero ni siquiera fue capaz de preguntarles cuáles eran sus verdaderos nombres. Algo que solo era una pista más de que ella, al igual que el resto, los consideraban simples piezas desechables. Por suerte, antes de que continuara mandándole al carajo, el prota intervino, diciéndole que eso era suficiente. Pero bueno, al día siguiente vemos como a pesar de que todos quedaron muy afectados por la pérdida de su compañera, se divertían y llevaban sus vidas como de costumbre, prácticamente como si nada hubiese pasado. Y eso se debía a que a pesar de que estaban destrozados por su amiga, sabían que no tenían más opción que divertirse y disfrutar al máximo en honor a ella. Además sabían que ellos muy pronto la acompañarían. Solo era cuestión de tiempo para que su fin llegase. Después de todo, era algo inevitable. Eso sí, Teo, a diferencia de los demás, parecía muy afectado. Después de todo, ella había estado con él en su anterior escuadrón. Por suerte, el resto de los miembros se encargaron de hacerlo sentir mejor. Además, vemos como incluso el prota se acercó a él para disculparse por no haber podido darle un fin digno a su amiga. Además de ello, le comentó que no todos los albas eran malos, recordándole cómo uno de ellos había luchado a su lado hace unos años, negándose a abandonarlos y regresar a la República. De hecho, él había perdido la vida tratando de protegerlos. Por su parte, vemos como Lena estaba muy afectada por lo sucedido. Incluso comprendió que ella, al igual que los demás, había visto a esos chicos como peones en el campo de batalla.
pero ahora comprendía mejor lo que sentían al tener que enfrentarse a esas cosas a diario. Mientras tanto, Annette, la mejor amiga de la chica, le aconsejó que lo mejor era que dejase el puesto de handler y la acompañara en el puesto de inteligencia. De esa manera no tendría que relacionarse más con los 86. Obviamente la chica no estaba de acuerdo con ello, pero Annette le comentó que ella tampoco estaba de acuerdo con que trataran a esos chicos de esa manera, pero no podían hacer nada para cambiar las cosas. No obstante, Lena se negó, ya que estaba decidida a continuar ayudando a esos chicos. Además, vemos un poco el porqué de ello. Resulta que cuando era solo una niña, su padre la había llevado hasta el Distrito 86, donde intentó que la manera en que los 86 eran tratados cambiase. Fue ahí donde la chica pudo ver cómo eran tratados los pobres chicos, que incluso tenían su edad. Lamentablemente, los intentos de su padre no sirvieron de nada, e incluso perdió la vida en el dichoso viaje. Pero bueno, tras esto, Lena, a pesar de que en un principio pensó en ya no contactarse más con el pelotón, al final terminó llamando a la parca para pedirle que por favor le diera el nombre real de todos los integrantes del pelotón. A lo que este último, actuando siempre de manera fría, accedió, dándole el nombre real de cada miembro. Y una vez conoció el nombre de todos, nuevamente se contactó con el grupo para disculparse por lo del día de antes. Y a diferencia de lo que esperaba, ahora que todos estaban más tranquilos, la trataron bastante bien, incluso presentándose mejor con ella y dándole algunos datos personales. Después de todo, comenzaban a creer que la chica no era como el resto de los albas que conocieron hasta ese momento. No obstante, para corresponder lo bien que se había portado con ellos, Raiden, el subcapitán del pelotón, le dio un consejo. Lo mejor era que dejase de establecer contacto con ellos, ya que si llegaba a descubrir de dónde sacaban sus poderes los Legions, terminaría perdiendo la cordura, como lo habían hecho los anteriores Handler, quienes incluso se autoeliminaron. No obstante, a pesar de la advertencia, la chica se negó a abandonarlos. Pero bueno, por último, la chica le preguntó al prota cuál era su verdadero nombre, ya que no quería tener que continuar llamándolo Parka, a lo que este le respondió dándole su verdadero nombre, lo que dejó impactada a la chica, ya que la persona que le había salvado la vida cuando tan solo era una niña tenía ese mismo apellido, preguntándole si conocía a alguien llamado Rey, a lo que el prota le respondió que sí, era su hermano. Tras enterarse de ello, Lena rápidamente le preguntó qué había pasado con él, quedando fría al enterarse de que había perdido la vida hace ya 5 años. Tras esto vemos un pequeño flashback de cuando la chica había visitado el territorio de los 86, justo en el momento en el que su padre perdió la vida, y ella estaba por correr el mismo destino, pero por suerte el hermano del prota hizo acto de presencia en el lugar, salvando su vida de Legion, que intentaba masacrarla. Claro, eso no fue todo. Tras salvarla, se encargó de cuidarla y mantenerla a salvo hasta que pudiese encontrar a alguien que la llevara de vuelta a la República. Esta última nos explicaba por qué la estaba ayudando. Después de todo, los albas como ella trataban como basura a los 86. No obstante, el chico le contestó que no creía que ella fuera como los dichosos albas. Además, simplemente cumplía con su deber. Estando en ese lugar, la única forma de no perderse a él mismo era tratando de cumplir con orgullo su rol hasta el último de sus días. Tras esto, regresamos al presente, donde la chica no podía creer que el chico al que le debía la vida ya hubiese colgado los tenis. Además, el prota aprovechó para comentarle que por más talentosos que fuesen, ellos estaban destinados a correr el mismo destino. Por ello, a lo mejor era perecer con orgullo, luchando hasta el final en el campo de batalla. Pero bueno, vemos como días más tarde, luego de que Lena llevara a cabo algunas tareas de la milicia y se tomara un descanso del dispositivo de comunicación, terminó topándose con que un grupo enorme de Legions se estaban dirigiendo hacia la ubicación de su pelotón, así que rápidamente se comunicó con ellos para tratar de advertirles. Lo que no esperaba era que estos últimos ya estaban al tanto de ello. Tal como la última vez, se encontraban en ubicaciones estratégicas para enfrentar a la oleada, gracias a las habilidades del prota. Obviamente la chica quiso preguntarle cómo habían conseguido algo como eso, pero Shin en un tono frío le pidió que se desconectara de su transmisor, ya que de no hacerlo podría escuchar algo aterrador, debido a que esta vez, entre los legios se encontraban algunas unidades raras, conocidas como ovejas negras. Sin embargo, la chica se negó, algo que resultó ser un grave error, ya que a causa de ello pudo escuchar cientos de gritos de los 86 que habían perdido la vida en el campo de batalla, alaridos tan fuertes que obviamente hicieron entrar en pánico a la chica. Por su parte, el prota, sin dudarlo, cortó la transmisión para continuar con el combate. Tras esto, todo el escuadrón continuó enfrentándose con los Legions, que claro, esta vez contaban con unidades más avanzadas. Por suerte eso no fue problema para el prota, que gracias a sus monstruosas habilidades era capaz de abrirse paso entre ellos para que sus camaradas no les tomara trabajo destrozar a las máquinas que continuaban apareciendo.
y por suerte, gracias a ello y a sus indicaciones, consiguieron sobrevivir a una oleada más. Mientras tanto, Lena no entendía qué carajos era lo que había escuchado antes, e incluso le aterraba la idea de tener que volver a conectarse con el prota, ya que se negaba a escuchar algo tan aterrador como eso nuevamente. El prota y el resto del pelotón comenzaban a creer que la chica no volvería a conectarse, ya que muchos de los handlers, luego de escuchar las voces que el prota escuchaba todo el tiempo, terminaban incluso autoeliminándose. Y sí, era por dichas voces que el prota pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, para evitar centrarse en ellas. Lo que no esperaba era que en ese momento, a pesar de lo ocurrido, Lena nuevamente estableció conexión con el prota, pidiéndole que por favor le explicara qué carajos había ocurrido antes. A lo que el chico no le quedó de otra más que explicarle en qué consistía su habilidad. Resulta que luego de que estuviese muy cerca de perder la vida en una de sus misiones, comenzó a ser capaz de escuchar las voces de sus compañeros caídos, comentándole que los Legions se encargaban de capturar a aquellos 86 que quedaban al borde de colgar los tenis, con el objetivo de usar sus cerebros para crear mejores prototipos, los cuales eran conocidos por ellos como ovejas negras. Era por eso que el prota podía conocer su ubicación en todo momento, ya que siempre escuchaba las voces de sus compañeros suplicando por ayuda, y también era por ello que siempre se encargaba de darles el golpe final a sus camaradas para que no corriesen ese horrible destino. Además, le comentó que él había escuchado que la República creía que la guerra acabaría dentro de 2 años, ya que el modelo de la IA que controlaba los Legions tenía una fecha de caducidad, y era por ello que no lucían demasiado preocupados. No obstante, estaban cometiendo un grave error, ya que de hecho estaban destinados a perder esa guerra, ya que la dichosa inteligencia artificial había encontrado la manera de evolucionar, utilizando los mismos cerebros de los 86 para evolucionar, tanto en conocimiento como en armas. Y una vez los 86 se extinguieran, las máquinas alcanzarían a la República de Magnolia, a quien no les tomaría trabajo destrozar. Después de todo, serían unos simples costales de huesos, al tener que enfrentarse a esas cosas sin entrenamiento previo. En otras palabras, estaban destinados a caer. Esa información dejó impactada a la chica, quien creía que la batalla acabaría en tan solo 2 años más. No obstante, no podía quedarse de brazos cruzados, así que le dijo al prota que continuara ayudándola, y ella trataría de encontrar una manera de contrarrestar las fuerzas de los Legions, así tuviera que enfrentarse a la República. Eso sí, necesitaba de su ayuda para conseguir algo como eso, a lo que el prota accedió, aunque en el fondo sabía que no le quedaban muchos días más de vida. El fin de su escuadrón cada vez estaba más cerca. Tras esto vemos un pequeño flashback de cuando el prota tan solo era un niño y ya se encontraba cumpliendo misiones en el campo de batalla. Además nos muestran el momento justo en el que el chico encontró el cuerpo de su hermano, a quien se le había arrebatado la cabeza para convertirlo en uno más de los Legions. Pero bueno, además de esto retrocedemos algunos meses al pasado, justo cuando el escuadrón Superhead recién se conformaba. Tras hacerlo, en medio de la misión, todos los chicos llegaron a un territorio hermoso, rodeado de cerezos, y donde aprovecharon para disfrutar de un buen momento y conocerse mejor. Todos estaban felices de conocer a las personas que más tiempo habían logrado sobrevivir en el frente. Y claro, además de aprovechar el tiempo para presentarse y comentar en qué escuadrones habían estado antes de llegar, también aprovecharon el momento para festejar. Incluso Daya les confesó que guardaba sentimientos hacia Anju, claro, pidiéndoles que le guardaran el secreto. Y ambos parecían llevarse bastante bien, prácticamente una relación comenzaban a hacer en ellos. Por su parte, vemos como el prota era bastante popular entre todos. Después de todo, los rumores de las habilidades de quien era conocido como la Parca se habían esparcido incluso a otros escuadrones. Y de hecho todos estaban ansiosos por trabajar con alguien que pudiese sentir la presencia de los Legions acercándose, ya que de esa forma se evitarían muchas bajas. Mientras tanto, muchas chicas intentaban acercarse al prota, preguntándole por qué era conocido como la Parca sin cabeza, y qué era lo que escondía detrás de ese pañuelo que siempre llevaba consigo. Pero bueno, fue así como se había llevado a cabo la primera reunión del escuadrón, con todos poniéndose las órdenes del prota, quien sería su líder a partir de ese momento. Tras esto nos ubicamos nuevamente en el presente, donde el escuadrón del prota había llegado de nuevo, justo al mismo lugar de antes. No obstante, ahora todo era muy diferente. Ya no quedaban ni siquiera la mitad de los 86 con los que compartieron ese día. Además, los cerezos de antes se habían convertido en un escenario lúgubre y solitario. Pero eso no fue lo peor de todo. Lo peor fue que en ese momento el escuadrón tuvo que librar un enfrentamiento contra un grupo enorme de Legions que habían conseguido interceptarlos en terreno abierto, algo que los ponía contra las cuerdas, ya que los
chicos se desempeñaban mejor en lugares estrechos y con poco espacio para maniobrar, pero al estar en campo abierto se convertían en blancos fáciles para los Legions. Claro, el prota estaba haciendo lo suyo, cuidando las espaldas de todos y tratando de acabar con la mayor cantidad posible de máquinas, deshaciéndose de los generales para que el resto tuvieran más probabilidades. Lamentablemente, una de ellas terminó cayendo en una emboscada de la que no podría salir, pero Daya, tratando de evitar que la chica fuese eliminada, se interpuso para tratar de protegerla. Sin embargo, al hacerlo, su vehículo quedó demasiado dañado y terminó volando en pedazos justo con él. Lo peor de todo fue que no pudo salvar a la chica, quien antes de ser atrapada por los Legions, decidió autoeliminarse, ya que por nada del mundo planeaba convertirse en una máquina más de su ejército. Y bueno, luego de terminar con el enfrentamiento contra las máquinas, Shin le pidió a Lena que se desconectara de la transmisión, ya que en ese momento tendría que cumplir con su rol como la parca del equipo, dándole el golpe de gracia a Daya, quien había quedado en muy mal estado tras la explosión de su vehículo. Pero bueno, luego de salir de ese territorio y por fin regresar a la base como era esperarse, Anju estaba destrozada por la pérdida de Daya. Aún así trataba de mantenerse fuerte para no bajonear el estado de ánimo de los demás. Después de todo, que sus compañeros cayesen en batalla era algo para lo que debían estar preparados. Por su parte, por fin conocemos cuál era el objetivo del prota, que no era otro que dar con el paradero de su hermano, ya que sí, el chico había sido convertido en un Legion, y gracias a su habilidad, él podía escucharlo todo el tiempo. Así que no planeaba descansar hasta liberar a su hermano de ese sufrimiento, así eso le costase la vida. De hecho, era solo gracias a ello que había conseguido mantenerse con vida durante tanto tiempo. Mientras tanto, Lena, tras lo sucedido, se reunió con su general para comentarle lo que el prota le había explicado días atrás, sobre cómo esa guerra no terminaría en 2 años como todos tenían contemplado. Por ello, le pidió prestada su artillería para bombardear algunas zonas donde creía que podían estar reunidos grupos bastante grandes de Legions. De esa manera, se facilitaría un poco las misiones de los 86. Sin embargo, el hijo de Fruta le dijo que no podía aceptar algo como eso, ya que sería un simple desperdicio de recursos, ya que lo más probable era que los 86 estuvieran mintiendo sobre el tema. Y de hecho, en lugar de ayudarlos, les asignó a su escuadrón nuevas misiones con mayor grado de peligro, en los cuales la tasa de sobrevivientes sería prácticamente nula. Como era de esperarse, Lena estaba furiosa con el hijo de Fruta, que estaba cometiendo un grave error. Aún así, no pudo hacer nada, y momentos después se lo comunicó a Shin, disculpándose por no poder hacer mucho para ayudarlos. No obstante, el prota le dijo que no se preocupara, ya que nunca creyeron que fueran a recibir ayuda. De hecho, desde hace algún tiempo, estaban resignados a que todos colgarían los tenis en combate. No obstante, querían hacerlo con honor, luchando hasta el final. Por cierto, escuchar las voces que Shin escuchaba a diario comenzaba a afectar a Lena, teniendo algunas alucinaciones con los gritos de terror con los que los 86 se despedían antes de colgar los tenis. Y de hecho no entendía cómo era que el prota conseguía soportar una tortura como esa a diario. Por eso mismo, sintiéndose culpable, trató nuevamente de conseguir ayuda de su general, pidiéndole simplemente algunos miembros más para el escuadrón del prota, ya que tras las últimas pérdidas, los números del grupo se habían reducido considerablemente. A lo que el tipo esta vez accedió, o bueno, eso fue lo que le hizo creer. Pero bueno, tal como se los dije antes, el grupo fue enviado cada vez a puntos más lejos del frente, teniendo que enfrentarse a escuadrones enormes de Legions que no tenían piedad con ellos. Y por más que los chicos fuesen los guerreros más habilidosos de todos los 86, las situaciones a las que tenían que enfrentarse eran demasiado desfavorables, tanto que ya solo quedaban unos cuantos sobrevivientes, y lo peor de todo fue que la ayuda que el general prometió jamás llegó. Lena les comentó que no sabía qué carajos había ocurrido y por qué los refuerzos que les prometió nunca llegaron, pero el prota decidió revelarle la verdad, explicándole que dichos refuerzos jamás llegarían, ya que a los albas no les convenía que su escuadrón continuara sobreviviendo, ya que de hacerlo les quedarían muy pocas semanas para terminar su servicio y podrían volver a la República. Sin embargo, jamás permitirían que algo como eso sucediese, ya que en caso de permitirlo, los ciudadanos se enterarían de cómo eran tratados en realidad los 86 y eso podría llevarles problemas. De hecho, lo de los 5 años de servicio era una simple mentira que les daban a todos, ya que sabían que lo más probable era que nadie sobreviviría tanto tiempo, mientras que aquellos que lo conseguían eran enviados a las zonas más conflictivas para que encontrasen
fin su final. Lena quedó frío con lo que le comentaron, preguntándoles por qué si sabían todo eso, nunca intentaron desertar y tratar de escapar, a lo que le respondieron que en caso de hacerlo, de igual forma terminarían colgando los tenis, al no tener un lugar al cual escapar, tarde o temprano serían alcanzados por los Legions. Además, la mejor forma que tenían para colgar los tenis era luchando con honor hasta el final, era por ello que continuaban sirviendo en el frente. Pero bueno, tras explicarle esto, le dijeron que dejase de molestarse en pedir refuerzos para ellos. Después de todo, su destino ya estaba escrito. Días más tarde, vemos como el prota se encontraba reuniendo los restos de los vehículos de algunos de sus compañeros, ya que al parecer la noche anterior habían sido bombardeados por algunos Legions, y varios de los pocos 86 que quedaban perdieron la vida. Además, el prota le comentó a Raiden que debían estar atentos, ya que podía escuchar como un grupo enorme de máquinas se acercaban a ellos, y entre los cuales se encontraba su hermano, quien al parecer iba tras él. Así que por fin tendría la oportunidad de cumplir con su objetivo y librarse del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Por su parte, la chica comprobó que las palabras que los chicos le habían dicho eran ciertas, luego de descubrir que su escuadrón estaba siendo enviado a un lugar del que no tenían registros, y lo más probable era que estuviese plagado de Legions, con los que no tendrían oportunidad. Tras enterarse de esto, trató de pedir ayuda a su amiga, explicándole todo lo que había ocurrido y sobre cómo los Albas habían estado tratando a los 86 hasta ahora. Sin embargo, esta última le respondió que ella ya estaba enterada de todo, pero no hacía nada porque simplemente no podía. Incluso le reveló cómo hace algún tiempo ella solía tener un vecino con quien se llevaba bastante bien. No obstante, era un 86, y luego de que la guerra comenzase, todos comenzaron a verlos como monstruos, incluso ella. Y tiempo después, ese chico fue reclutado para combatir en el frente. Tras comentarle esto, le pidió que por favor no la molestara más con ese tema. Por cierto, al parecer dicho chico era nuestro prota. Tras esta conversación, la chica se contactó con el prota para disculparse por no haber podido conseguir la ayuda que necesitaban, diciéndole que no era necesario que cumpliesen la misión. Si lo deseaban, podían escapar y vivir como quisieran, incluso intentar encontrar un lugar a donde ir. Pero el prota le respondió que no harían algo como eso, ya que tenían un objetivo que cumplir, en especial él, que quería enfrentarse de una vez por todas con su hermano. Eso sí, le pidió que ya no continuase contactándose con ellos, ya que todos estaban destinados a colgar los tenis, y no quería que escuchara cuáles serían sus últimas palabras. Luego de esto, los chicos comenzaron con los preparativos para su última misión. El mecánico del equipo, y quien había llegado a tomarles mucho aprecio, aprovechó sus últimos momentos al lado de ellos, comentándole al prota que había empacado varias refacciones para su vehículo, ya que ya conocía su manera de combatir y estaba seguro de que necesitaría muchos repuestos en la misión. Por ello incluso enviaría con estos a Fido, una especie de robot inteligente para que los ayudara con el transporte de las refacciones. Además, dicho robot estaría muy bien con ellos, ya que prácticamente era una mascota para estos últimos. Tras esto, todos dejaron ahí unos recuerdos en la casa donde se hospedaban. Quisieran saber que ellos en algún momento habían estado ahí. Incluso se despidieron del gatito de antes, a quien no tendrían más opción que dejar al cuidado de los nuevos reclutas que pronto llegarían a la casa. Y tras tener todo listo, disfrutaron de lo que sería su última cena en ese lugar, recordando como en un principio ese lugar había estado lleno con todos los 86 del pelotón. No obstante, ahora solo quedaban 5 de ellos. Eso sí, planeaban honrarlos en su última misión, luchando hasta el final. Al día siguiente vemos como el grupo, luego de despedirse de los pocos albas que solían cuidar de ellos, emprendieron el viaje al que sería su último destino. Eso sí, tenían la esperanza de poder encontrar un lugar al cual ir tras terminar con la misión, o en el peor de los casos, caer en batalla de manera honorable. Mientras el prota estaba listo para cumplir con su objetivo, y por el que todo este tiempo se había mantenido con vida a pesar de las adversidades, dejándonos una escena bastante emotiva con los chicos, despidiéndose de la base en la que tantos momentos compartieron con sus compañeros caídos. Y bueno, unos días más tarde apenas llegaron hasta la frontera de la República de Magnolia. Fueron rodeados por cientos de Legions. Según ellos, era la primera vez que veía un escuadrón tan grande reunido. Lo peor de todo era que ellos apenas eran 5, por lo que las probabilidades de regresar de ese lugar eran prácticamente nulas. No obstante, el prota, por primera vez en todo el anime, parecía bastante feliz, mostrando una risa macabra, aunque eso se debía a que quien comandaba el dichoso escuadrón era su hermano, así que por fin podría poner fin a la batalla que tanto tiempo había estado esperando.
Claro, antes de ir contra él, les dio órdenes a sus camaradas de usar el bosque a su favor. De esa manera podrían luchar más cómodos contra las unidades enemigas, mientras él trataría de abrirse camino a campo abierto hasta llegar a su hermano. Tras estas indicaciones, la batalla por fin dio comienzo. Por su parte, el prota comenzó a abrirse camino entre las máquinas, como si de un monstruo se tratase. El chico parecía haber caído en la locura, y lo único que lo movía era intentar acabar de una vez por todas con su hermano. Mientras tanto, al resto no se les estaba haciendo tan fácil mantenerse con vida, ya que los Legions parecían actuar de manera mucho más coordinada en comparación a los que habían enfrentado hasta ahora. Y claro, eso se debía a que contaban con un general que les daba indicaciones. General que sí, había sido creado con el cerebro del hermano de Shin. Mientras tanto, el prota, gracias a sus monstruosas habilidades, había conseguido abrirse paso entre todas las máquinas que lo rodeaban, llegando de una vez por todas hasta su hermano, con quien de inmediato inició una batalla encarnizada. Ambos buscaban destruirse mutuamente. El hermano del prota buscaba llevarlo consigo, pero el chico no se la pondría nada fácil. Mientras tanto, el resto de 86 no le estaban pasando nada bien. Cada vez se veían más superados en número, y lo peor de todo era que más Legions continuaban llegando. Pero cuando todo parecía acabado para ellos, Lena se comunicó con el subcapitán, quien no podía creer que la estuviera escuchando de nuevo. No obstante, esta última le dijo que por fin podría darles la ayuda que necesitaban, y de inmediato inició un bombardeo a gran escala contra los cientos de Legions que continuaban avanzando. Los chicos no podían creer lo que esa chica había llegado a hacer por ellos. Sus palabras nunca fueron vacías, y de hecho era solo gracias a ella que en ese momento continuaban con vida. Lamentablemente el prota no había corrido con la misma suerte, ya que aún continuaba con su enfrentamiento, en el que a pesar de que sus habilidades eran monstruosas, la tecnología con la que contaba el Legion de su hermano era demasiado avanzada, tanto que luego de un rato consiguió neutralizarlo, intentando acabar con él, mientras sus compañeros que estaban en el bosque solo podían ver cómo su amigo perdía la vida, sin que pudiesen hacer nada para ayudar. El camino de la parca por fin había llegado a su fin. No obstante, en ese momento Lena usó uno de los proyectiles para crearle una pequeña apertura al chico y que pudiese liberarse de su hermano, una oportunidad que este último no planeaba desperdiciar, ya que en ese momento la bestia fue liberada. El prota parecía haberse convertido en uno con su vehículo, moviéndose a una velocidad increíble para evitar los ataques que su hermano lanzaba en varias direcciones, hasta que al final consiguió acercarse lo suficiente como para acertar un disparo a quemarropa, que por fin puso fin al sufrimiento de su hermano. El chico podía estar tranquilo luego de quitarse el peso que tantos años había llevado consigo, y de hecho luego de que el general fuese destruido, el resto de legios comenzaron a retirarse. Así que los chicos podrían continuar con vida unos días más. Por cierto, vemos como Lena había conseguido bombardear la zona gracias a la ayuda de su mejor amiga, quien se encargó de hackear los sistemas de la milicia. Claro, la había convencido de hacerlo, luego de investigar y descubrir que el antiguo vecino de esta última era Shin. Así que al enterarse de que el chico aún continuaba con vida, no le quedó de otra más que aceptar ayudar. Tras esto el prota le comentó a la chica que había llegado el momento de despedirse, ya que a partir de ese momento iniciarían un viaje para explorar las afueras de la frontera, esperando encontrar otro destino, y claro, hasta ese lugar su comunicación no llegaría, por lo que esa sería la última vez que estarían en contacto. Esto último destrozó a Lena, quien no quería tener que despedirse de ellos, incluso corrió hasta las afueras de la ciudad, intentando prolongar su tiempo con ellos. Lamentablemente, luego de un rato no pudo escucharlos más. Los chicos por fin se habían liberado de la República de Magnolia. Los siguientes días, los chicos estuvieron alejándose cada vez más y disfrutando de algo que nunca habían tenido, su libertad. Aunque luego de algunos días se toparon con un pequeño obstáculo, un río que los Juggernaut no podrían pasar. No obstante, el prota, quien ahora parecía mucho más relajado, les comentó que tenían tiempo para alejarse y buscar un camino diferente sin ninguna prisa. Así que los chicos aprovecharon los días para descansar, comer y disfrutar un poco. Después de todo eso, era lo menos que podían hacer, ahora que ni siquiera sabían en qué momento sus vidas llegarían a su fin. Por cierto, mientras se refugiaban en unos Legions que exploraban la zona, y mientras el prota tomaba una siesta, todos comenzaron acerca del cambio radical que había tenido el chico, ya que se lo notaba más tranquilo, descansaba mejor y sonreía mucho más. Gracias a eso comprendieron el gran peso que había estado cargando en sus hombros hasta ahora.
ahora. No obstante, había algo que preocupaba a Raiden, y eso era que el chico ahora ya no tenía un objetivo que lo obligara a continuar viviendo. Tras conversar de esto, al día siguiente todos por fin decidieron cuál sería su siguiente destino, comentando que gracias a algunos rumores habían escuchado que existía un lugar muy alejado de las fronteras de la República y del territorio de los Legions, en el que se supone ya no habría más peligro, así que llegar hasta ese lugar sería su próximo objetivo. Pero antes de llegar hasta ahí, sufrieron una baja bastante importante. Se trataba de Fido, el mismo robot de antes. Esto luego de que fuesen emboscados en campo abierto. Y en medio del enfrentamiento, el robot terminó interponiéndose para que el prota no sufriera un ataque mortal. Por suerte, gracias a ello consiguieron detener la oleada. Lamentablemente tendrían que dejarlo, porque no estaba en condiciones de seguir, y los chicos necesitaban continuar con su camino. La situación cada vez era más complicada, ya que quedaban pocos suministros y la munición prácticamente se había agotado. De hecho, en la última batalla habían sido destruidos los últimos Juggernauts y solo quedaba el prota, así que decidieron que a partir de ese momento se turnarían para pilotear, con el acuerdo de que si llegase el momento de pelear, lo haría quien estuviese piloteando en ese momento. Y bueno, días más tarde, mientras continuaban recorriendo su camino hasta la dichosa ciudad, el prota le pidió a Anju, quien piloteaba en ese momento, que le diera el mando, ya que estaba un poco aburrido y quería distraerse de esa forma. Sin embargo, era una trampa, pues lo primero que hizo fue bloquearles el paso con escombros para combatir por sí solo, diciéndoles que escaparan al bosque, mientras él se encargaría de entretener a los Legions. Claro, sabiendo que eso significaría su fin. No obstante, los chicos no permitirían que el prota librara su última pelea solo, así que decidieron acompañarlo, aunque tuvieran que combatir con simples armas. Por su parte, Shin estaba pasando mal, ya que no se esperaba que dentro de los Legions se encontrara un bombardero a larga distancia, que prácticamente lo había puesto contra las cuerdas. Por su parte, los compañeros del prota, a pesar de que contaban con algunas armas, no podrían hacer nada contra el enorme número de Legions que los atacaban. Y tras verlos, el prota sabía que estaban destinados a colgar los tenis y debieron escucharlo y escapar. De haberlo hecho, no todos tendrían que caer en ese lugar. Lamentablemente ya era demasiado tarde y el fin había llegado para todos. Mientras tanto, vemos como Lena había llegado hasta la base del primer escuadrón, en donde ya estaban los nuevos reclutas. Por cierto, el mecánico de antes estaba sorprendido con que un handler hubiese llegado hasta ese lugar, y ahora comprendía por qué se había ganado el respeto de los 86, así que le dijo que echara un vistazo a las cosas que los protas habían dejado antes de marcharse. Tras esta conversación, Lena inspeccionó el lugar para poder conectarse con las vivencias y los recuerdos de los chicos, y donde de hecho terminó topándose con una libreta en la que los protas dejaron una carta diciendo que se había llegado hasta ese lugar buscando algo. Efectivamente, le dejaban un recuerdo. Se trataba de una pequeña fotografía y de un papel indicando quién era cada miembro del pelotón. Además, en ella le pedían que adoptara al gato que una vez fue de ellos, ya que merecía una buena compañía. Obviamente la chica aceptó sin dudar. Tras esto, la chica les prometió que ella también lucharía hasta su último aliento. Y bueno, luego de esto vemos como varios meses habían transcurrido luego de que el escuadrón del prota fuese enviado a la misión sin retorno. Por su parte, Lena había continuado llevando a cabo sus tareas de handler como de costumbre, luego de que fuese asignada a un nuevo escuadrón de 86, y con los cuales también consiguió establecer una conexión bastante buena. Tanto que gracias a su ayuda, los chicos habían conseguido sobrevivir a varias misiones de alto riesgo. No obstante, sabían que no contarían con la misma suerte todo el tiempo. Después de todo, la persona a quien ellos solían admirar y a quien consideraban el guerrero más poderoso, había perdido la vida en el frente. Claro, refiriéndose a Shin, cuyo nombre se había convertido en una leyenda entre los escuadrones de 86, quienes admiraban a la parca sin cabeza, que había sido capaz de encargarse de ejércitos enteros por sí solo. Lamentablemente, incluso ese monstruo había perdido la vida. Por cierto, a pesar de los intentos de Lena por hacerles ver a sus superiores que estaban equivocados al creer que la guerra terminaría pronto, estos últimos continuaron ignorándola, apegándose a su idea de que las máquinas dejarían de funcionar en tan solo unos meses, sin saber que estaban cometiendo un grave error. Pero bueno, ahora sí, nos centramos en lo importante, saber qué había ocurrido con los protas luego de su enfrentamiento con el hermano de Shin, y vemos cómo este último, luego de varias semanas inconsciente, despertó en una habitación bastante extraña, y las heridas que había sufrido durante la batalla, a pesar de que eran bastante serias, habían sido atendidas por completo. Obviamente el chico se preguntaba qué carajos estaba ocurriendo y cómo fue que llegó hasta esas instalaciones. Fue entonces cuando este tipo de aquí apareció en la habitación presentándose
como Ernest, explicándole que luego de que fuese herido en el campo de batalla, sus hombres lo encontraron y lo llevaron hasta ese lugar, revelándole que se encontraba en la República de Giade, donde de hecho él era líder de la República. Eso sí, le comentó que no tenía nada de qué preocuparse, ya que en ese lugar por fin podría descansar un poco del infierno del campo de batalla. Y la buena noticia era que no solo él había conseguido sobrevivir al altercado. De hecho, todos sus compañeros se encontraban sanos y salvos, luego de ser atendidos por la gente de ese territorio. Claro, estos últimos estaban furiosos con Shin, luego de que intentara dejarlos fuera de la última batalla. Eso sí, todos estaban muy preocupados por él. Después de todo, era quien había recibido las heridas más serias en el último encuentro. De hecho, pasaron algunas semanas sin saber si sobreviviría o no, pero ahora ya podían estar tranquilos. Sin embargo, las cosas no podían ser tan buenas, ya que los altos mandos de esa república se preguntaban si era buena idea aceptar a esos chicos en su territorio, ya que no sabían si podían llegar a convertirse en una amenaza o si se trataban de espías de una nación enemiga. Por suerte, Ernest se encargó de convencerlos, diciéndoles que él sería cargo de ellos y se responsabilizaría por sus acciones. Aunque claro, como era de esperarse, algunos de los altos mandos creían que sería buena idea reclutarlos en la milicia de la república, ya que con su conocimiento sobre los Legions y sus habilidades como pilotos, podrían ser un gran aporte para sus fuerzas. Claro, a diferencia de Magnolia, ellos no planeaban tratarlos como cerdos para el matadero, más bien los reconocerían como lo que en verdad eran verdaderos héroes de guerra. Sin embargo, Ernest les respondió que esa sería una decisión que los chicos tomarían, así que por el momento lo único que harían era darles lo que se merecían, una vida pacífica como cualquier chico de su edad. Por lo que semanas más tarde, el tipo les comunicó a las protas que a partir de ese momento serían reconocidos oficialmente como ciudadanos de su república. Tras ello, los llevó hasta la que sería su residencia por algún tiempo. Eso sí, los chicos parecían bastante sorprendidos, ya que había pasado bastante tiempo desde la última vez que se alejaron del campo de batalla. De hecho, incluso les resultaba raro moverse entre tantas personas, en un ambiente sin monstruos, queriendo eliminarlos en cada momento. Pero bueno, en la dichosa residencia en la que se hospedarían, conocieron a esta chica de aquí, Frederica, quien al igual que ellos, era una refugiada de una república caída, y de quien ahora estaba a cargo Ernest. Así que a partir de ese momento, ella sería algo así como su hermana menor. Y bueno, luego de las presentaciones, todos fueron llevados hasta sus habitaciones para que pudiesen descansar un poco, y vemos como Ernest planeaba darles una buena vida, al menos durante un tiempo. Después de todo, era lo menos que se merecían, después de todo lo que tuvieron que pasar. Y bueno, luego de que los chicos fueron recibidos en la residencia de Ernest, vemos como estos últimos comenzaron a disfrutar de una vida relativamente normal. Incluso celebrarían por primera vez la Navidad sin tener que preocuparse por el campo de batalla. Claro, cada uno de ellos tomó diferentes pasatiempos. Vemos como Raiden consiguió empleo para distraerse un poco, mientras que Kurena a menudo daba paseos por la ciudad visitando diferentes tiendas de ropa. Theo, como siempre, disfrutaba de sus momentos libres dibujando los paisajes urbanos de la república. Anju se había inscrito en clases de cocina y nuestro prota seguía siendo un adicto a la lectura, visitando a diario la biblioteca de la ciudad, donde por cierto, su apariencia solía llamar mucho la atención de las chicas del lugar, que quedaban flechadas con él. Y de hecho, mientras pasaba su tiempo disfrutando de la lectura, incluso hizo un nuevo amigo. Se trataba de este chico de aquí, Satoru, quien al igual que el prota solía visitar la biblioteca a menudo para llevar a su hermana menor, quien disfrutaba bastante de los libros de ese lugar. Y bueno, luego de entablar una amistad, el chico le comentó a Shin que esa era una de las últimas veces que llevaría a su hermana a la biblioteca, ya que tenía planeado unirse a la milicia unos días. Después de todo, aunque ese lugar estuviese en paz, en la frontera estaban teniendo muchos problemas para mantener a raya a los Legions, y quería ayudar a que su hermana pudiese seguir disfrutando de una república pacífica. Escuchar esas palabras te volvieron los recuerdos del campo de batalla a la mente del prota, quien a pesar de que ahora estaba llevando una vida pacífica, luego de haber acabado con su hermano se sentía vacío. Prácticamente no encontraba una razón para seguir en ese mundo. Claro, este último no era el único que se sentía así, ya que vemos como el resto de sus compañeros, a pesar de haber encontrado algunos pasatiempos en los cuales mantener sus mentes ocupadas, se sentían vacíos al mantenerse alejados del campo de batalla. Después de todo, durante toda su vida habían estado en ese lugar, así que luego de un tiempo llegaron a la conclusión de que todo el grupo quería regresar al campo de batalla y ayudar a que esa república que les había tendido la mano siguiese estando a salvo de los Legions. Sin embargo, luego de comunicárselo
a Ernest. Este último no estaba muy de acuerdo con su decisión. Después de todo, no entendía por qué. Querían regresar al infierno del campo de batalla. Después de todo, ya le habían dado mucho a ese lugar y se merecían algo de paz. Sin embargo, los chicos le hicieron ver que si se alejaban en la batalla, perderían sus identidades como guerreros y el único mundo que conocían. Hasta que al final terminaron convenciéndolo, eso sí, con la condición de que tendrían que asistir a la academia militar como cualquier otro recluta de su edad y no ser enviados a misiones sin retorno como estaban acostumbrados. Por otra parte, luego de tomar esta decisión, Frederica se acercó al prota para revelarle algo impactante, comentándole que ella tenía la habilidad de leer la mente de otras personas y gracias a ello sabía por todo lo que tuvieron que pasar para llegar hasta ahí y sobre cómo fue capaz de liberar a su hermano de los Legions. Por eso mismo le pidió su ayuda para liberar a su caballero, quien al igual que su hermano había sido convertido en un Legion luego de que su república cayera y gracias a su habilidad aún podía sentirlo sufriendo al estar convertido en un monstruo. Por su parte el prota aceptó su petición, prometiéndole que él se encargaría de liberarlo tal como lo hizo con su hermano. Y bueno, tras esto, como Ernest se los indicó, los chicos se unieron a la academia militar, aunque cada uno de ellos fue enviado a campamentos diferentes. De hecho el prota tuvo la suerte de encontrarse con Satoru, quien había sido enviado al mismo campamento luego de enlistarse en la milicia. Claro, como era de esperarse, las habilidades de los protas estaban muy por encima a las de sus compañeros, haciendo que fuesen vistos como monstruos por estos últimos, en especial Shin, quien gracias a su aura fría y desalmada aterraba a sus compañeros, quienes lo apodaron nuevamente como una parca. Después de todo, sus habilidades eran muy superiores, tanto en el manejo de las armas como en el combate, que ni siquiera parecía humano. Por cierto, vemos como las unidades del ejército de Giade estaban bastante desactualizadas en comparación a las que solían usar en la República de Magnolia, haciendo que los protas les tomara un poco más de trabajo maniobrar como solían hacerlo. Pero dejando eso de lado, vemos como algunos meses después, luego de que los protas finalmente terminasen su entrenamiento en la academia militar, fueron citados por una general de la milicia de Giade, quien tenía una sorpresa para ellos, mostrándoles cómo habían encontrado los fragmentos de metal que el prota había recolectado para recordar la memoria de sus compañeros caídos en batalla, y los cuales decidieron usar para crear una especie de tumba en donde sus memorias fuesen honradas como lo que eran, unos verdaderos héroes que dejaron todo luchando en el campo de batalla. Por fin los 86 eran reconocidos como verdaderamente lo merecían, aunque eso no era todo, ya que Frederica tenía otra sorpresa para ellos, mostrándoles cómo habían recreado una unidad muy parecida a Fido. Aunque no solo era parecido, de hecho era el mismísimo Fido, explicándonos cómo habían conseguido encontrar su núcleo, que por suerte no fue destruido en la última batalla, y no les tomó trabajo implantarlo en una unidad nueva, por lo que sí, los protas se habían reunido con su fiel compañero, quien seguiría apoyándolos en futuras batallas. Ah, y casi lo olvido, el prota recuperó su arma, con la que había ejercido su rol como parca en el grupo. Lamentablemente, los tiempos de paz no durarían por mucho tiempo, ya que vemos cómo tras finalizar el entrenamiento, los chicos fueron enviados al frente junto al resto de reclutas que consiguieron graduarse. Pero como se los dije, todos seguían considerando a los chicos prácticamente monstruos por la manera en la que se desenvolvían en el campo de batalla, tanto que muchos preferían evitarlos, ya que su sola presencia los aterraba, en especial la del prota, cuyo símbolo de parca ya se había hecho muy conocido entre los reclutas. Claro, el único que no la evitaba era Satoru, quien seguía siendo un muy buen amigo de él y a menudo le mostraba fotos de su hermana, quien esperaba por él y a quien tenía planeado visitar tan pronto tuviesen algunas vacaciones. Por cierto, Frederica también se encontraba en la base en la que estos últimos estaban sirviendo, ya que se había ofrecido como mascota de guerra, un término que se utilizaba para niños que acompañaban a escuadrones en sus bases para darles buena suerte, así que los tres se habían vuelto muy unidos. Lamentablemente, esa unión no duró mucho. Luego de que en una de las batallas que libraban en el frente, Yuto fue herido de gravedad y como siempre nuestro prota tuvo que cumplir su rol como parca para que el chico no fuese convertido en un Legion. Por cierto, lo único que este último lamentaba era no haber podido ver de nuevo a su hermanita, quien esperaba por él. Tras esas palabras, Shin puso fin a su sufrimiento, recordándonos que este no era el tipo de anime con final feliz. Por cierto, uno de los reclutas quien presenció como Shin le daba el golpe final, lo culpó a él por no intentar salvarlo.
y solo acabar con su vida, diciéndole que quizá de haberlo ayudado, su destino hubiese sido otro, aunque todos sabemos que estaba equivocado. Mientras tanto, el prota de manera fría lo ignoró y continuó llevando a cabo sus tareas con normalidad. Pero bueno, vemos como una semana después, la general de antes había creado una especie de prototipo de los Juggernaut, basándose en los restos de los vehículos que los protas solían usar, ya que quería mejorar el armamento que usaban. No obstante, existía un problema: la maniobrabilidad de las máquinas era tan difícil que no muchos soldados de Giade eran capaces de manipularlos. De hecho, los únicos que lo consiguieron fueron los protas, así que serían asignados a una especie de escuadrón especial, encargados de misiones más complicadas, ya que eran los únicos capaces de manipular ese tipo de armamento. Por otra parte, Frederica le dio más detalles a Shin de lo ocurrido con el caballero que le mencionó antes, explicándole cómo este último se había sacrificado para ganarle el tiempo suficiente y que ella pudiese escapar antes de que su república fuese tomada por completo por los Legions. Así que de no haber sido por él, en ese momento ella estaría sin vida. Era por eso que quería devolverle el favor y liberarlo del infierno en el que ahora se encontraba. Pero bueno, vemos como unas semanas más tarde, el dichoso escuadrón especial tendría su primera misión de grado alto, luego de que un gran número de Legions se reunieran para atacar uno de los puntos vulnerables de la frontera de Giade. Claro, algunos altos mandos de la milicia no estaban de acuerdo en confiar en unos niños para una tarea como esa. Después de todo, muchas vidas dependían de esa misión. No obstante, eso cambió luego de verlos en acción, ya que los tipos ni siquiera eran capaces de seguirles el ritmo a esos niños, cuya experiencia en el campo de batalla los volvía prácticamente unos monstruos, capaces de deshacerse de cientos de Legions por sí solos, así que su ayuda fue muy útil para frenar el ataque. No obstante, mientras la batalla se desarrollaba, Frederica usó sus habilidades para conectarse con la visión del prota y observar lo que estaba sucediendo, pero al hacerlo hubo algo que la aterró. A diferencia de sus compañeros, el prota estaba luchando de una manera aterradora, deshaciéndose de una cantidad enorme de Legions, pero lo extraño era que en ese momento ni siquiera parecía humano. Más bien emanaba el mismo aura de los monstruos a los que enfrentaba, pero lo que más le asustaba era que parecía como si ese chico solo buscara un buen lugar para ser eliminado. Sin embargo, sus habilidades eran tan buenas que era lo único que lo mantenían con vida. En otras palabras, Shin, luego de acabar con su hermano, había perdido la cordura, convirtiéndose en un fantasma sin rumbo fijo. Pero bueno, al final el que se hubiese convertido en una bestia fue de mucha ayuda para las fuerzas de la República, que gracias a sus esfuerzos consiguieron detener el ataque de los Legions momentáneamente. Por su parte, Frederica le dio la bienvenida a Shin, luego de que regresara de la batalla, pidiéndole que dejara de combatir de esa forma. De lo contrario, tarde o temprano, terminaría como su caballero, perdiendo la vida, o peor aún, convertido en un Legion. Sin embargo, como siempre, las cosas no paraban de complicarse, ya que mientras celebraban la pequeña victoria, la República recibió un ataque a gran escala que terminó destruyendo gran parte de su campamento militar en la frontera. De hecho, los protas a duras penas consiguieron salir con vida del impacto. Lamentablemente, muchos soldados colgaron los tenis a causa de la explosión. Obviamente nadie se explicaba qué carajos había ocurrido. Por suerte, luego de un rato, los encargados de la inteligencia descubrieron que el responsable era un Legion de mayor escala, especializado en ataques a larga distancia, y a quien llamaron Morfo. Lo malo era que su poder era tan grande que si continuaba lanzando proyectiles de esa magnitud, tarde o temprano acabaría por completo con la República. Lo peor de todo era que no tenían forma de destruirlo, ya que atacaba a distancia y no podían llegar hasta el perímetro donde se encontraba, ya que estaba en territorio plagado de Legions. Por suerte contaban con algo de tiempo, ya que según sus datos tardaría algo de tiempo en cargar el próximo proyectil, pero tenían las horas contadas para decidir qué hacer contra esa cosa. Por cierto, mientras los protas estaban reunidos, nos enteramos que el Legion conocido como Morfo no era otro que el mismo caballero de Frederica, y a quien estaba decidida en liberar de su sufrimiento. No obstante, mientras conversaba de esto con los chicos, Shin fue citado por los altos mandos, quienes tenían algo importante que explicarle. Por cierto, la general a cargo de los protas no estaba muy de acuerdo con ello, y el mayor le explicó los detalles de lo que estaba ocurriendo en ese momento, y sobre cómo la seguridad de toda la República estaba en peligro a causa de los disparos de Morfo. Por eso, habían decidido enviar a un escuadrón a encargarse de él. Lo malo era que solo tenían manera de transportar a unos cuantos pilotos hasta ese lugar.
Sin embargo, en ese momento fue interrumpido por la general, quien le cuestionó si acaso esa no era una misión sin retorno. Después de todo, una vez estuvieran en el territorio de los Legions, no tendrían manera de recogerlos, incluso si cumplían con la misión, así que era muy poco probable que regresaran con vida. No obstante, el tipo le respondió que estaba al tanto de eso, pero no tenían otro plan en ese momento, y los únicos soldados con habilidad suficiente para esa misión eran los protas. Por su parte, Shin, tras escuchar los detalles, no tuvo problema en aceptar la misión, recordando un poco las palabras de sus excompañeros y sobre cómo era mejor caer en el campo de batalla con honor que seguir con vida como una escoria cobarde. Así que qué mejor manera de honrarlos que protegiendo la vida de muchos inocentes. Además, ya estaban acostumbrados a ese tipo de misiones. Y bueno, mientras se preparaban para la dichosa misión, la general le cuestionó el por qué había aceptado esa misión, a lo que el prota le respondió que incluso en caso de negarse, si no destruían a Morpho, tarde o temprano colgarían los tenis, así que era mejor jugarse todo teniendo un porcentaje de victoria a quedarse esperando que su fin llegara. Y ahora sí, nos centramos en lo importante, ya que los protas se reunieron con el resto de soldados que los acompañarían en la misión sin retorno. De hecho, dicha misión estaría a cargo de la general de antes, quien sería la piloto del vehículo que los llevaría hasta el territorio de los Legions. Eso sí, la nave no era muy segura, así que existía un porcentaje de posibilidades que se estrellaran incluso antes de llegar. Pero bueno, vemos como Frederica, a pesar de que aparentaba ser bastante madura, estaba aterrada por la idea de tener que separarse de sus compañeros, con quienes probablemente era la última vez que compartía, pero el prota la consoló, diciéndole que no debía preocuparse por ellos. Además, aprovecharía esa misión para cumplir la promesa que le hizo, liberaría a su caballero del infierno en el que se encontraba. Unas horas más tarde, la misión estaba por dar inicio, y vemos como los protas no eran los únicos que tendrían que sacrificarse, ya que muchos soldados tendrían que poner en riesgo sus vidas para crear una distracción entre los Legions que se encontraban en la frontera, para que así la nave de antes pudiese despegar. Por suerte el plan dio resultado. Eso sí, el precio fue muy alto, ya que muchos soldados perdieron la vida al llevar a cabo el plan. Por eso mismo los protas no planeaban defraudarlos y aprovecharían la oportunidad que ellos crearon para acabar con la amenaza que acechaba la vida de millones de inocentes. Por cierto, a diferencia de sus compañeros, quienes estaban preocupados por el plan, el prota parecía extasiado de la emoción de volver al campo de batalla. Sí, el chico estaba completamente loco, cegado por sus instintos de pelea. Pero bueno, vemos como la dichosa misión estaba dando resultados, ya que gracias a la nave pilotada por la general de antes, el escuadrón del prota consiguió llegar hasta el perímetro donde Morpho se encontraba. Y por suerte, aún no había recargado su cañón. Eso sí, para llegar hasta él tendrían que deshacerse de miles de Legions que se encargaban de protegerlo, por lo que los protas no tuvieron más opción que iniciar un enfrentamiento masivo, como siempre encontrándose en desventaja numérica. Aunque eso no estaba resultando ser un problema para ellos, quienes estaban acostumbrados a ese tipo de infierno. Eso sí, los chicos notaron que el prota ya no actuaba de manera racional y estratégica como solía hacerlo en sus anteriores batallas. Ahora parecía moverse de manera más irracional. Eso sí, su eficacia no se podía cuestionar, ya que en ese estado era prácticamente un monstruo. Gracias a ello, el grupo había conseguido llegar hasta Morpho antes de que recargase. O bueno, eso era lo que creían, ya que al parecer los altos mandos habían calculado mal, y esa cosa era capaz de recargar antes de lo que esperaban. Por lo que sí, para su mala suerte, justo antes de que lo interceptaran, lanzó de nuevo un proyectil como el de antes, que arrasó con gran parte del frente de batalla, dando como resultado cientos de pérdidas. Por suerte los protas habían conseguido reaccionar a tiempo y evitar el ataque. No obstante, ahora estaban en una situación bastante mala, ya que Morpho había iniciado la retirada a otro territorio de los Legions, y solo era cuestión de tiempo para que recargase otro proyectil y destrozase más de la República. Lo malo era que ahora ya no tenían forma de alcanzarlo, por lo que todo parecía acabado. O bueno, eso hasta que los protas se ofrecieron a ir tras él. Después de todo, usando la habilidad de Shin para escuchar las voces de los Legions, podrían abrirse camino hasta la ubicación de Morpho, y aunque sería una misión prácticamente sin retorno, los altos mandos no tuvieron de otra que dar luz verde. Después de todo, eran los únicos que podrían encargarse de algo como eso, por lo que sí, nuestros protas nuevamente iniciaron el camino de una misión en la que probablemente perderían la vida, aunque no parecían muy preocupados, y como siempre, trataban de disfrutar de todo el tiempo que les quedaba juntos. No obstante, mientras lo hacían, se dieron cuenta de que tenían un visitante inesperado, ya que vemos como Frederica se había escondido dentro de
Fido para acompañarlos hasta su destino. Obviamente los protas estaban furiosos por lo que la chica había hecho, pero les confesó que lo había hecho porque ahora tendrían una razón para regresar con vida y no arriesgarse a lo tonto. Por cierto, el prota, antes de continuar con el viaje de manera fría, le obsequió un arma, pidiéndole que en caso de que fuesen atrapados por los Legions, acabara con su vida antes de ser convertida en una máquina, diciéndole que en ese momento no estaban en un campo de juegos, ahora estaban en el mismísimo infierno, donde solo fantasmas como ellos podían sobrevivir. Pero bueno, vemos como cuando continuaban con su viaje, adentrándose aún más en territorio Legion, Raiden se acercó al prota para preguntarle qué carajos estaba ocurriendo con él y por qué actuaba de esa manera desde que había eliminado a su hermano. No obstante, el prota no fue capaz de responder a su pregunta y más bien le comentó que lo mejor sería que ellos cuatro regresaran junto a Frederica hasta el campamento de la República y que le dejasen a él solo encargarse de Morpho. De esa manera no habrían tantas bajas. Aunque claro, Raiden se negó. Planeaban seguir juntos, así esa fuese su última misión como equipo. Por cierto, mientras estaban de camino a Morpho, vemos como todos tenían algún tipo de anhelo, como conocer el mar, la nieve o viajar a otras regiones. Sin embargo, a diferencia de ellos, el prota no tenía algún tipo de sueño, ni siquiera una razón por la cual continuar, así que decidió que su razón sería conseguir que sus amigos regresaran con vida para cumplir sus dichosos sueños. Pero bueno, ahora sí prepárense, porque lo bueno comienza desde aquí, ya que los protas se pusieron en marcha para llegar hasta Morpho. Aprovecharon en la noche para poder esconderse con mayor facilidad, pero las cosas comenzaron a complicarse, ya que mientras estaban de camino, la unidad de Anju cayó en una especie de barranco del que no podría salir, así que no le quedaba otra opción más que mantener su posición y tratar de atraer a todos los Legions posibles para que los chicos pudiesen continuar avanzando, aunque antes de hacerlo se despidió de ellos, diciéndoles que esperaba poder volver a verlos. Pero las cosas no paraban ahí, ya que luego de que llegaran a una especie de ciudad en ruinas, Tío les comentó que se quedarían en ese lugar. Después de todo, gracias a las vigas y escombros, ese era el mejor lugar para su estilo de combate y en donde podría deshacerse de más Legions para ganarles algo de tiempo y que pudiesen llegar hasta la máquina. Eso sí, comentándoles que probablemente esa sería la última vez que se verían. Por su parte, los protas restantes continuaron con su camino, pero después de un rato tuvieron que despedirse de otro de sus miembros, ya que Kurena, quien se especializaba en ataques a larga distancia, se quedaría en esa zona para tratar de distraer a Morpho, quien constantemente lanzaba sus proyectiles. Eso sí, un paso en falso y le costaría la vida. Así que solo quedaban 2 miembros más, algo que no duró mucho, ya que luego de un rato la unidad de Raiden fue impactada por un proyectil. Afortunadamente consiguió poner a salvo a Frederica, quien iba junto a él. Lamentablemente ya no podría continuar, así que se quedaría en ese lugar para distraer a unos cuantos Legions. Así que Frederica tendría que continuar con Fido, esperando que el prota tuviese una oportunidad contra Morpho por sí solo. Aunque antes de llegar hasta el lugar de su pelea final, le pidió a Fido que encerrara a Frederica dentro suyo y no le dejase salir por ningún motivo en medio de la batalla. Además, en caso de que él no sobreviviera, su misión era regresarla hasta la República. Tras esta despedida, el prota se puso en marcha el enfrentamiento que esperaba por él. Y bueno, el prota inició la pelea contra el antiguo caballero de Frederica, donde, como era esperarse, eran los oponentes más difíciles a los que había enfrentado, ya que gracias a la memoria del caballero, Morpho podía identificar cualquier patrón de ataques que Shin utilizase, tanto que sus movimientos veloces y enfocados en dar con sus puntos débiles no estaban dando resultados. Eso sí, Morpho estaba impresionado con que un humano fuese capaz de pilotar un vehículo de esa manera. Pero era momento de poner fin a ese juego y acabar de una vez por todas con el prota, quien de hecho cada vez estaba más contra las cuerdas. Su nave había perdido bastante movilidad debido a los constantes ataques de Morpho. Y lo peor de todo era que únicamente le quedaba un último disparo, el cual había estado guardando para cuando Morpho bajase la guardia. Pero hasta ahora eso no había sucedido y no podía continuar esquivando más ataques, por lo que todo parecía perdido. Fue entonces cuando Frederica, quien consiguió salir de Fido, le dio la oportunidad que necesitaba, apareciendo frente a su caballero y amenazando con autoeliminarse. Esta escena hizo que la memoria del tipo, quien se encontraba cautivo dentro de Morpho, bajase la guardia por unos segundos para intentar detenerla, una oportunidad que la parca no desaprovechó para colocarse justo en su punto ciego y disparar el último proyectil que le quedaba para poner fin a su sufrimiento. Eso sí, el prota no se fue limpio, ya que la explosión del ataque también afectó a su vehículo, volándole en pedazos y causándole heridas bastante serias. Fue entonces cuando, encontrándose al
borde de colgar los tenis, comenzó a recordar a todos sus camaradas y a quienes él mismo les había arrebatado la vida. Y ahora por fin había llegado el momento de reunirse con ellos, ya que mientras pensaba en esto se dio cuenta de que aún quedaba un Legion al que no tenía manera de enfrentar, así que su fin había llegado. Lo que no esperaba fue que en ese momento la unidad fue destruida por una cara familiar. Se trataba de Lena, quien al parecer en los últimos meses había estado peleando junto a los 86, que aún quedaban en el frente de la República de Magnolia, y gracias a ello consiguieron llegar hasta Morpho, pero notaron que la pelea ya no sería necesaria, ya que el prota se había encargado de esa cosa. Por cierto, el prota reconoció de inmediato a la chica, quien como siempre hablaba de los mismos ideales que solía compartir, mientras que ella no sabía que la persona con la que estaba hablando era el mismísimo Shin, el chico a quien tanto admiraba. Por cierto, esta última logró ser encontrada por la República del Prota, quienes luego de que este último acabara con la amenaza habían ido por él. Se encargarían de darle asilo en su territorio, tanto a ella como al escuadrón de 86 que estaban con esta última. Pero las buenas noticias no paraban de llegar, ya que mientras el prota esperaba ser atendido, se enteró que todos sus compañeros habían conseguido salir con vida del incidente, ya que a diferencia de Magnolia, quienes solían abandonar a sus hombres, la República de Giade les brindó ayuda mientras estaban en medio del combate, así que el prota una vez más había cumplido la misión. Y vemos cómo Frederica le dio las gracias por haber liberado a su caballero del sufrimiento del que era esclavo, comentándole que estaría en deuda con él por el resto de su vida. Pero bueno, ahora sí, entramos en la recta final y nos enteramos que la República de Magnolia, tal como los protas lo predijeron, había caído a manos de los Legions, dejando solo unos cuantos sobrevivientes, donde la mayoría eran los 86 acostumbrados al combate, y Lena, quien se había encargado de comandarlos para resistir el ataque. Por eso mismo logró enterarse, la República de los Protas se ofreció a darles asilo a los sobrevivientes. Eso sí, ahora los discriminados ya no eran los 86, más bien los albinos, luego de que la gente de esa república se enterara de lo que solían hacer. Pero centrémonos en lo importante, los altos mandos ahora que sabían de las habilidades de los protas y quienes estaban empeñados en seguir combatiendo, crearon un escuadrón especial, el cual sería dirigido por una vieja conocida, sí, por Lena, quien sería la encargada de comandarlos en las misiones especiales a las que fuesen enviados, ya que la guerra contra los Legions estaba muy lejos de terminar. Y ahora sí, tenemos el encuentro que tanto habíamos estado esperando, ya que cuando Lena conoció a los chicos que ahora estarían bajo su mando, por fin le revelaron que ellos eran el antiguo pelotón con el que tanto compartió, dejándonos una escena bastante emotiva, ya que la chica por fin había podido alcanzarlos como lo prometió y ahora podía luchar hombro con hombro junto a ellos. Incluso le mostraron el altar que habían creado para honrar la memoria de los 86 caídos, en una escena bastante emotiva que no les mentiré, me hizo derramar un par de lágrimas. Pero lamentablemente hasta aquí termina este anime, que esperemos pronto salga la tercera temporada. Eso es todo por mi parte, no olviden suscribirse y dejar su comentario con la frase 86. De esa manera sabrás que les gustó el resumen y les traeré la próxima temporada apenas salga. Y sin más, sayonara.